Euskal Herria es mi tierra madre, un país al que amo apasionadamente. Una tierra mágica y antigua de una belleza sobrecogedora. Nos gusta pensar que nuestra historia como pueblo es un misterio único e indescifrable. Una historia romántica envuelta en viejas creencias, sin nombres ni fechas precisas. Pero eso no es historia. Eso es la mitología de un pueblo. He dedicado casi toda mi vida al estudio de Euskal Herria y a la investigación de su historia y su cultura. En las calles y plazas de Euskal Herria es muy frecuente escuchar en conversaciones informales que las mujeres vascas son extraordinariamente fuertes y poderosas y que Baskonia es o ha sido alguna vez en el pasado un matriarcado. Sin embargo, cuando se quiere profundizar un poquito en esta idea, nadie parece ser capaz de decir cuándo y dónde ha ocurrido esto, y mucho menos de decirnos si en el pasado hemos sido alguna vez un país con relaciones igualitarias entre mujeres y hombres. Esta creencia podría estar basada en simples anécdotas contadas por hombres acomplejados sobre mujeres de fuerte carácter, o en episodios de la vida tradicional vasca en los que las mujeres tomaban decisiones propias e independientes de los hombres. Pero entonces, ¿cómo ha podido una simple habladuría o tópico popular convertirse en uno de los pilares de la identidad vasca? ¿Qué hay de cierto en ella? Antes debiéramos de preguntarnos si no estamos confundiendo el verdadero significado de matriarcado, tal vez con la idea más ambigua de matriarcalismo. Y si alguna de estas dos formaciones sociales han existido entre nosotros, ¿cómo nos han marcado? ¿Cómo influyen a la sociedad vasca actual, que pretende ser más justa, más libre y sobre todo más igualitaria? Para responder a estas preguntas quiero invitarles a un largo viaje a través de nuestra historia más profunda. Un viaje en el que descubramos juntos una nueva historia de los vascos, más allá de los mitos, de los tópicos y de las leyendas. Quiero contarles una historia de Baskonia. Las mujeres vascas siempre han sido conocidas por su fortaleza y empuje. Admiradas por su valentía, su tenacidad, su despliegue de energía vital y algunas por ser capaces de realizar proezas físicas que escapan a las habilidades de la mayoría de los varones. Las hazañas de las remeras de Pasai Doribane no son solo fruto de una moda deportiva reciente, sino de una larga tradición histórica
en la que las mujeres de este puerto conducían a los pasajeros de un lado a otro de la bahía en sus bateles de remo. Se dice que su fama de fuerza era tanta que hasta el mismísimo rey de España quiso llevárselas como remeras para que le pasearan en las barcas del estanque del Retiro de Madrid. Hace ya 400 años que Lope Martínez Isasti, el cura de Lezo, que conocía muy bien a las bateleras pasaitarras, escribía así: Pasaya ha tenido y tiene mujeres varoniles, que sin temer las tormentas de la mar, han acudido con chalupas a atoar, es decir, a remolcar, y meter en el puerto galeones de las armadas reales y otras naves que vienen de Terranova y de otras partes, remando con gran esfuerzo, como si fuesen varones en falta de los marineros que andan por la mar en sus viajes, mostrando su destreza en gobernar barcos y chalupas y en el uso de las armas. Las formidables remeras de la trainera de Pasaya son descendientes directas de las que pintaba el pintor del rey, Luis Paret y Alcázar, hace más de 2 siglos, cruzando, o sea, pasando por la bahía a hombres y mercancías. Pese a lo que se podría imaginar, eran trabajadoras portuarias que no renunciaban a su feminidad y se vestían con elegancia para desempeñar su labor. Una condesa francesa que las conoció en el siglo XVII escribió que además de muy fuertes y muy bellas, habían construido una sociedad cerrada y empoderada, una auténtica república de mujeres. Dejó escrito lo siguiente: Estas muchachas eran muy altas, de delgado talle, la tez morena, los dientes admirables, los cabellos negros y lustrosos como las alas del cuervo. Los llevaban en trenzas, dejándolas caer sobre sus espaldas, sujetándolos con algunas cintas. Os aseguro que me encantaron. Me dijeron que estas muchachas de pie marino nadaban como peces y que no admitían entre ellas a otras mujeres ni hombres. Es una especie de pequeña república a la que acuden de todas partes y sus padres las envían allí desde muy jóvenes. Poco tiempo después, el gran escritor francés Victor Hugo, que fue pasajero frecuente de las bateleras pasaitarras mientras residía en esta casa de Pasaje San Juan, dio a conocer al público lo que para él era una sociedad anticuada pero ejemplar. La población de esta ciudad de Pasajes tiene una única industria: el trabajo en el agua. Ambos sexos han dividido el trabajo de acuerdo a su fuerza. El hombre en el barco, la mujer en la barca. El hombre en el mar, la mujer en la bahía. El hombre va de pesca y sale del golfo. La mujer permanece pasando el golfo a aquellos que un asunto o interés trae de San Sebastián. De ahí las bateleras. Los grabados de las guías de viaje por la costa vasca, dibujados por las hermanas Fellet, hicieron famosas a las bateleras de Pasajes en toda Europa.
Los primeros turistas extranjeros que llegaron a la costa vasca buscaban conocer a esta comunidad de poderosas trabajadoras del puerto que se comportaban con inesperado refinamiento y elegancia. Fueron precisamente ellas las que dieron nombre al pueblo de Los Pasajes, trasladando, es decir, pasando pasajeros en barca. Hasta los mismos remolcadores del puerto de Pasaya han tenido una mujer al frente, Carmen Facal, armadora y capitana femenina. También es natural de Pasajes Mari Carmen Aldarondo Arrillaga, descendiente de marinos y armadora de buques de pesca. Son dos ejemplos de mujeres que tuvieron que bregar en un entorno extremadamente duro de hombres recios, ganándose el respeto de los varones que las obedecían sin rechistar. Son la versión contemporánea de aquellas que las precedieron, no solo de las bateleras, sino de mujeres cargueras, sirgueras, mariscadoras, subastadoras o incluso alguna corsaria vestida de hombre. Pese a que su importancia en el pasado ha sido muchas veces ignorada, olvidada o ninguneada, nadie duda de la capacidad de trabajo de las mujeres vascas, muy especializada y superior en muchos casos a la de los hombres. Pero no es eso lo que se cuestiona cuando hablamos de matriarcado vasco. La cuestión de fondo es si existió alguna vez una edad de oro en la que la mujer tuvo un poder de preeminencia por encima de los hombres en Baskonia. Es decir, si en Baskonia existió alguna estructura social y psicológica en la que la mujer y lo femenino tuvieron más poder que el hombre y lo masculino. Eso sería la auténtica definición de matriarcado y eso es lo que vamos a intentar averiguar. La idea de que los habitantes de Baskonia y de los pueblos vecinos situados entre el Cantábrico y los Pirineos eran una sociedad matriarcal primitiva es una idea ancestral con más de 2000 años de vigencia. Y ha durado hasta hace bien poco. Concretamente hasta los años 50 del siglo XX, siendo defendida incluso por personajes de la enorme talla intelectual de don Julio Caro Baroja. Pero por muy sugestiva que resulte, esa Arcadia no deja de ser una idea falsa. Un matriarcado es un sistema social en el que las mujeres poseen el poder político, la autoridad moral, los privilegios sociales y económicos y las principales propiedades, excluyendo de ese poder a los hombres. Esta es una definición teórica, porque en la práctica de la investigación histórica y antropológica, los expertos nunca han descubierto una comunidad que reúna todas estas características.
Pero esta era ya una fantasía poderosa en el mundo clásico griego, que le dio forma en el mito de las mujeres guerreras que despreciaban a los hombres. Eran las amazonas. Los autores de esta leyenda fantástica eran, cómo no, hombres. Hombres griegos atemorizados, a quienes han seguido otros hombres con miedo a las mujeres y a su enorme poder. Un hombre griego llamado Estrabón, que vivió en Turquía hace más de 2000 años y que nunca visitó Baskonia, escribió una extraordinaria obra de geografía sobre los territorios exóticos y bárbaros que había conquistado el Imperio Romano. Y en ella explica por primera vez que los pueblos del norte de Hispania eran tan primitivos y atrasados que constituían una especie de ginecocracia, o sea, un gobierno de mujeres. Las noticias del intelectual griego Estrabón, copiadas de otros autores anteriores, son las primeras referencias escritas que tenemos a las formas de vida de los habitantes de Baskonia antes de los romanos. Dicen así: la valentía es cosa común entre ellos, no solo entre los hombres, sino también entre las mujeres. Estas cultivan la tierra. Apenas han dado a luz, ceden el lecho a sus maridos y los cuidan. Con frecuencia paran en plena labor del campo y lavan al recién nacido en un arroyo, envolviéndoles luego, y siguen trabajando. Tales rasgos denotan cierto salvajismo en sus costumbres. Entre los cántabros es el hombre quien dota a la mujer, y son las mujeres las que heredan y las que se preocupan de casar a sus hermanos. Esto constituye una especie de ginecocracia, régimen que no es ciertamente civilizado. No sabemos de dónde se sacó Estrabón la información para construir este antiguo relato. Ni siquiera estamos seguros de que se refiera específicamente a los vascones con el mismo. Lo que sí sabemos es que está lleno de los tópicos y fantasías propios de los etnógrafos griegos de la antigüedad. El objetivo de estas personas era contraponer la civilización contra la barbarie. Civilizadas eran las sociedades de Grecia y Roma, sociedades patriarcales con predominio absoluto e indiscutido de los hombres, mientras que la barbarie estaba representada por los pueblos conquistados, y en ellas se ridiculizaba la situación poniendo a las mujeres a realizar tareas propiamente masculinas, hacer la guerra, los trabajos duros del campo, incluso llevado al extremo del ridículo, sociedades en las que las mujeres tenían la supremacía social absoluta. La escena en la que el padre se tumba en la cama después del parto de la mujer y simula los dolores del puerperio y trata de dar calor al niño recién nacido mientras la madre le atiende a él y a las visitas, se llama covada. Es un nombre que equivale a estar incubando un pollo o un cachorro ajeno. Con el tiempo, el breve relato de Estrabón se fue ampliando y exagerando, y todos los autores que trataban la singularidad de los vascos afirmaban que era una antigua tradición vasco-pirenaica que permaneció vigente hasta principios del siglo XX en algunas aldeas remotas de la montaña. Obviamente era falso. Esa supuesta tradición vasca no existía, no existió nunca. El mito llegó a ser tan extendido que en el pueblo de Sara, algunos aldeanos bromistas llegaron a montar una pantomima para engañar al investigador británico de las tradiciones vascas, Wentworth Webster.
Uno de ellos se metió en la cama simulando los dolores, mientras los amigos le llevaban solícitos un tazón de caldo de gallina caliente y le preguntaban cómo había ido el parto. El ingenuo vicario inglés cayó en el engaño y llegó a incluir como auténtica esta falsa tradición vasca en las páginas de la Enciclopedia Británica. Pero ya era demasiado tarde para desmentidos. A mediados del siglo XIX, el mito de la covada cántabro-pirenaica se había difundido tanto que llegó a ser señalado por un profesor suizo de derecho romano, Johann Jakob Bachofen, como una de las mejores pruebas de que había sociedades matriarcales en Europa. Él estableció el mito como la principal evidencia histórica para entender el paso desde el supuesto matriarcado primitivo de la humanidad a las sociedades patriarcales modernas. El derecho materno tuvo poca repercusión en su momento, pero revolucionó la visión tradicional del papel de la mujer en las sociedades antiguas y fue el precursor de muchas teorías feministas posteriores sobre el matriarcado. Bachofen creía que en la prehistoria la humanidad vivió una especie de comunismo promiscuo en el que todos los hombres y mujeres se amaban sin limitaciones morales y que por ese motivo no se podía saber nunca quién era el padre de los hijos, sino solamente quién era la madre. En esta fase que él llama lunar de la prehistoria, solo las madres eran importantes y adoraban a una gran diosa madre universal, madre también de la agricultura, de los animales y de la tierra, supuestamente conocida entre los vascos como Amalur. Bachofen imaginó una fase intermedia de transición al patriarcado. Una fase más solar y monógama, en la que la mujer se unía con un solo hombre, responsable de la paternidad sobre los hijos, tratando de asegurarse con certeza de que eran solo suyos. Leyendo y creyendo lo que había dicho Estrabón, Bachofen supuso que la covada de los primitivos cántabros, en la que el hombre se metía en la cama con el bebé recién nacido y la mujer le atendía reconociendo su participación directa en el nacimiento, era el último eslabón que había sobrevivido en Europa de aquella transición desde el matriarcado al patriarcado. Toda la teoría sobre el matriarcado de Bachofen, en la que se suponía que estaban muy implicados los vascos primitivos, estaba basada en una lectura literal de los libros griegos antiguos y en una interpretación bastante fantasiosa de las pocas evidencias arqueológicas de la prehistoria que se conocían a mediados del siglo XIX. Desde entonces, todo lo avanzado en la arqueología prehistórica y en el análisis literario ha invalidado la mayor parte de sus conclusiones, al menos entre los historiadores. Pero algunos investigadores de otras disciplinas, sobre todo algunos antropólogos de orientación socialista y feminista, siguen teniendo en cuenta sus ideas sobre un tiempo mítico, el tiempo de los dólmenes, el tiempo neolítico y de la invención de la agricultura, en el que las mujeres supuestamente tuvieron mayor preeminencia social que los hombres. Para algunos conservadores, estas teorías siguen siendo peligrosas para el orden establecido, pues constituyen un precedente que podría ser recuperado en el futuro.
Lo cierto es que hasta ahora no teníamos ninguna evidencia científica cierta para poder entender cómo eran las relaciones de poder entre hombres y mujeres en las antiguas sociedades neolíticas que construyeron los grandes dólmenes. Pero eso está cambiando rápidamente. En las últimas investigaciones genéticas publicadas en 2018 sobre los huesos encontrados en dólmenes de la Europa atlántica, por fin estamos encontrando datos para poder entender si eran sociedades patriarcales o matriarcales. Los genetistas han demostrado que en los dólmenes hay enterrados muchos más hombres que mujeres, lo que significa que no era una comunidad igualitaria, sino un grupo en el que los varones tenían más importancia social. También han podido comprobar que en los dólmenes se sepultaban individuos de varias generaciones, pero que pertenecían a una misma familia, y además que estos individuos compartían el mismo cromosoma Y, o sea, el cromosoma que marca el sexo masculino. La hipótesis que proponen los investigadores actuales es que los dólmenes, estas tumbas monumentales de los primeros agricultores de la Europa atlántica, eran panteones familiares, pero de familias o linajes patriarcales dominantes, en las que la sucesión en el poder pasaba de padres a hijos, pero siempre entre hombres, no de madres a hijas, como algunos antropólogos todavía siguen imaginando. A estas alturas podemos afirmar que nunca hubo un matriarcado vasco. Todo fue un noble invento del socialismo utópico masculino, basado en datos históricos falsos o malinterpretados. Ni Estrabón, ni Bachofen, y mucho menos Webster, pudieron demostrar la existencia del supuesto matriarcado. Ni siquiera lograron evidencias sobre el mito vasco de la cobada, el falso parto de los hombres. Y la arqueogenética está demostrando que al menos desde hace 6.000 años, las familias más poderosas de la época neolítica eran familias patriarcales. Pero en la Vasconia de la era moderna, ¿ha habido algún momento, alguna sociedad en la que las mujeres han tenido más poder que los hombres? ¿Algún momento en que las mujeres han podido conquistar derechos tradicionalmente masculinos fuera del ámbito doméstico? Para descubrirlo tenemos que seguir nuestro viaje para intentar averiguar si hemos llegado en algún momento a tener algo parecido a eso que dicen el matriarcado vasco. El matriarcado perfecto seguramente no ha existido nunca en la historia, en ningún lugar del mundo. Pero es innegable que en el contexto mundial de las sociedades patriarcales dominantes, hay culturas con una historia más igualitaria. Sociedades en las que la mujer ha tenido más autonomía personal, más presencia social fuera de la casa y la familia, más prestigio público y más capacidad de decisión en la relación con el hombre. En esta larga carrera histórica por la igualdad, las mujeres vascas han estado siempre muy bien situadas. El pintor de origen alavés, Francisco de Mendieta, que tenía su estudio en el casco viejo de Bilbao, pintó en 1609 dos grandes cuadros para defender el fuero de Vizcaya, cuestionado entonces por los jueces de Castilla.
Uno de los cuadros representa al rey Fernando el Católico recibiendo el homenaje de los patriarcas masculinos de las familias guerreras de Vizcaya tras haber jurado los fueros bajo el árbol de Guernica. Lo curioso es que a ambos lados del rey aparecen 50 mujeres que, por lo que sabemos, no asistieron a la gran ceremonia de 1476. Cada una tiene un gorro o tocado distinto de las demás, que representa a cada uno de los pueblos y valles de Vizcaya o del entorno más próximo. El pintor se inventó este gran retrato colectivo de mujeres vascas para simbolizar que todos los pueblos de Vizcaya eran testigos y apoyaban el juramento del rey. Las sorprendentes protagonistas simbólicas de este acto de altísimo significado político son las mujeres. El cuadro simbólico de Mendieta de hace 4 siglos ha cobrado vida. Hoy se reúnen ante él muchas de las mujeres que ocupan cargos de poder político en Euskadi, encarnando el papel de las mujeres del cuadro. Y no son cargos menores. Todas las presidentas de las juntas de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, así como la presidencia del Parlamento Vasco y del Parlamento de Navarra, han estado ocupadas en un determinado momento por mujeres, por primera vez en la historia de Baskonia. Junto a ellas se reúnen decenas de alcaldesas, parlamentarias y concejalas para reivindicar la igualdad en la política vasca. Ellas representan la primera generación de mujeres vascas que han tenido un acceso igualitario al poder político. En los mismos años que el besamanos y por el mismo motivo, Francisco de Mendieta pintó este otro cuadro que hoy está en el Palacio de la Diputación de Guipúzcoa. Se titula Los Esponsales, y aunque en apariencia sea una escena de boda celebrada en la iglesia de Begoña de Bilbao, es también una excusa del artista para crear una obra de alto significado político. A esta boda ficticia asisten también como testigos las mismas 50 mujeres con aparatosos tocados que estaban presenciando el juramento de Fernando el Católico. En este cuadro, para que no haya dudas de su intención simbólica, todas las mujeres están identificadas con número y se señala en la parte de abajo cuál es su pueblo o localidad de pertenencia. El mensaje simbólico de este cuadro es profundamente político. Es que todos los vizcaínos, es decir, todos los vascos, son hijos de algo, o sea, son libres porque reciben esta condición a través de su madre en un triple sentido: la tierra madre, su casa matriz y su madre biológica. Este es probablemente el primer retrato colectivo de mujeres de toda la historia del arte europeo. Las madres vascas, las mujeres vascas, cobran aquí un protagonismo social excepcional. Por primera vez las mujeres se hacen visibles en el centro del sistema social y en la constitución política de Baskonia. ¿Podría ser esta la pista definitiva de que ha existido alguna forma de matriarcado vasco en el pasado? ¿O es que ha habido acaso otras ocasiones de visibilidad del poder de las mujeres que han sido deliberadamente ignoradas u ocultadas? Queremos profundizar un poco más en la visibilidad de la mujer vasca a través de la historia. Y para ello hemos pedido ayuda a las mejores especialistas en el tema, a las hermanas Ana y Rosa Iciz, en Arre. Hay rasgos
en la sociedad histórica vasca en Euskal Herria en los que podamos ver más matriarcado o más matriarcalismo, como ha dicho Rosa, que en el resto de las sociedades europeas? Rasgos. Bueno, pues aparte de la pervivencia de la única diosa paleolítica que llega hasta la actualidad, que es la diosa Marí, que eso desde luego nos distingue con respecto a cualquier otro país europeo, sí que se pueden ver rasgos, por ejemplo, en el culto funerario, así como las sacerdotisas son las diosas en la prehistoria, con posterioridad en la Edad Media, y pues ya la Echecoandre es la ministra de lo funerario, del culto a los muertos y a la familia. Entonces se ocupa tanto de los vivos como de los muertos y enseña a todos que hay que respetar a los difuntos. Otro rasgo que hemos visto, también matriarcal, es la figura de las endechadoras. Son unas mujeres que se afligen, cantando unas rimas, ¿no?, y unos versos por la muerte de algunas personas. Entonces, lo que generalmente hacían... Plañideras en verso. Hacían en verso... Plañideras en endecha. Endecha, entonces una empezaba, otra continuaba delante de un auditorio y se creaba como una especie de debate que pues es muy similar al versolarismo moderno, y entonces pues daba lugar a una serie de versos que han pervivido hasta nuestros días. Otro rasgo de matriarcalismo en la sociedad posterior también que vemos es en las juntas vecinales, en los batzarres, o sea, principalmente en los pueblos vizcaínos. ¿Por qué? Pues porque allí la mujer estaba sola y generalmente el hombre era marino y estaba fuera. Entonces, evidentemente, tenían un voto universal del que no ha tenido ninguna sociedad occidental hasta el siglo XX. Sin embargo, en Euskal Herria sí existían poblaciones con esa peculiaridad, ¿no? En el siglo XIX sería importante resaltar que la figura de la mujer es, a pesar de que en la legislación no tiene prácticamente ninguna repercusión, sin embargo socialmente sí se hace cargo de todo, se hace cargo del campo, se hace cargo del caserío y se hace cargo de todas las labores, por el hecho concreto y diferenciador con respecto a cualquier otra cultura en Europa y en el resto de la península, de haber acaecido en nuestra tierra 2 guerras carlistas y la guerra de la independencia. Eso supuso un siglo XIX en el que se vacía totalmente de hombres, pues tanto los campos como los talleres como los comercios. Y eso hace que la mujer, en cierta manera, da un paso adelante. Y por eso muchísimos autores y escritores hablan quizás de ese matriarcado, que no es tanto matriarcado, sino matriarcalismo, ¿no? Una figura en la que, pues la mujer es muy importante porque se tiene que hacer cargo de todo, de criar a los hijos, de la familia, de administrar los bienes. De una forma mucho más libre que en otras sociedades. Y con un estilo mucho más matriarcalista, de cooperación, más permisivo, más cooperativo, de participación, de hacerlo todo para todos y entre todos, evitando las jerarquías, ese tipo de cosas. El mito decimonónico que imaginaba que antes de las sociedades dominadas por los hombres hubo sociedades matriarcales sobrevivió como una hipótesis teórica indemostrable hasta el siglo XX y vivió un nuevo florecimiento aún vigente con la segunda oleada del movimiento feminista. La arqueóloga lituano-americana Marija Gimbutas dio a esta teoría un fuerte impulso en los años 70 y 80, al atreverse a precisar que las sociedades europeas del Paleolítico y el Neolítico eran pacíficas y estaban centradas en el poder de las mujeres madre. Y que todas adoraban a una gran diosa madre universal de la que se han conservado numerosas figurillas. Según Gimbutas, las culturas matriarcales de la prehistoria habrían sido derrotadas por la rápida expansión de una cultura patriarcal de los guerreros de la Edad del Bronce.
que conquistaron Europa montados en sus caballos y carros de combate. Eran los guerreros indoeuropeos, que también difundieron su nuevo lenguaje en las tierras que dominaron, arrasando con casi todas las lenguas prehistóricas, excepto el euskera. En aquel entonces todavía se pensaba que la expansión de la cultura indoeuropea nunca había llegado hasta Baskonia, pues en Euskal Herria ha sobrevivido la única lengua preindoeuropea de Europa. Pero lo que reforzaba la creencia de que en Baskonia podía haber existido alguna forma de matriarcado hasta una época relativamente reciente era el gran parecido que creían haber encontrado entre la gran diosa madre de Gimbutas y las leyendas modernas del folclore popular vasco sobre los genios femeninos como Mari y las lamias. Era sin duda un hallazgo extraordinario. Mari podía ser el único ejemplar superviviente de la gran diosa madre de las sociedades matriarcales prehistóricas, la última gran diosa madre de Europa. En las últimas décadas, quien más ha profundizado en las relaciones entre la mitología vasca y las raíces matriarcales profundas de Baskonia ha sido el filósofo y profesor de la Universidad de Deusto, Andrés Ortiz Osés. El filósofo, consciente de que no existían evidencias históricas ni hallazgos arqueológicos que pudieran demostrar con claridad que había existido un matriarcado real en la prehistoria, supone que lo que existió es algo parecido a lo que él denomina matriarcalismo en vez de matriarcado. El matriarcalismo sería algo más sutil y profundo, que no modifica las relaciones de poder entre hombres y mujeres, sino que constituye una especie de psicología profunda de la sociedad vasca. Así, el matriarcalismo sería una actitud psicológica difundida en toda la sociedad vasca. En palabras del propio Ortiz Osés, el matriarcalismo impregna, coagula y cohesiona el grupo social tradicional vasco de un modo diferente respecto a los pueblos indoeuropeos patriarcales. Mezclando las teorías prehistóricas de Bachofen y las de la gran diosa madre de Gimbutas con las leyendas populares vascas recogidas por Barandiarán a principios del siglo XX, Ortiz Osés estima que los vascos han practicado una religión pagana de la gran diosa Mari o Amalur, al menos hasta hace 1000 años, y que en esa religión las echecoandres actuaban como grandes sacerdotisas domésticas. La resistencia de los hijos a dejar la casa familiar, entendida como enmadramiento, o una gran dependencia emocional de los varones vascos respecto a sus madres, serían una consecuencia de su profundo matriarcalismo anímico. Lo mismo que la tendencia de los vascos a convivir y divertirse como hermanos, hijos de la misma gran madre, en comunidades y asociaciones espontáneas masculinas, como las sociedades gastronómicas o los chocos. Pero lo que no acaba de encajar es cómo, si los vascos tradicionales tienen tan profundamente arraigada su subordinación casi sagrada a las mujeres, algunos se resisten a permitir que ellas puedan manifestar todo su poder oculto fuera de la casa y del ambiente doméstico. Si todas estas teorías tienen algún fundamento, no se entiende que en la historia de los vascos hayan abundado los episodios de violaciones, malos tratos y violencia de género, tanto como en cualquier otra sociedad de su entorno, sin los supuestos rastros de matriarcalismo primitivo. No es nuestra sociedad igual de machista y patriarcal que el resto.
Vamos a intentar buscar nuevas claves e intentar arrojar nueva luz sobre la realidad o ficción del mito vasco del matriarcado con la antropóloga social británica y profesora de la Universidad del País Vasco, Maggie Bullen, que en las 2 últimas décadas largas ya ha afinado una perspectiva de observación crítica, feminista y profundamente participante e implicada de la realidad social de Euskal Herria. Maggie, entiendo que tú eres una de las continuadoras del trabajo pionero desarrollado en la década de los 80 por la antropóloga Teresa del Valle. La teoría del matriarcado vasco dice que las mujeres tienen el poder, entonces su plan era, pues vamos a ver dónde está, y eso es en los años 80, entonces ahí pues la evidencia de su estudio era que no había más poder aquí que en otros sitios, ¿no?, del Estado español o de Europa. Y sin embargo, yo creo que es compartida. Hombres y mujeres vascos tenemos la imagen de que la mujer vasca no solo es una mujer fuerte, sino que es una mujer con poder, es una mujer empoderada. Yo creo que ese es el tema del matriarcado, nos hace fijarnos en la figura de la madre. Y claro, hay muchas mujeres que no son madres o eligen no ser madres. Entonces, pensar en sociedades estructuradas en torno a una figura de madre sí es problemático, ¿no? Yo me iría alejando de esa estructuración de figura de madre o figura de una mujer esencializado, ¿no? Habría que ver qué hacen las mujeres en la sociedad vasca hoy, dónde se mueven. Te quería preguntar por la imagen. La presencia de esta imagen, que es compartida en toda la sociedad vasca, es muy generalizada, de que la mujer es poderosa, la mujer vasca es poderosa, ¿ha perjudicado o ha beneficiado a las mujeres? ¿Les ha permitido promocionarse más, adquirir mayores cotas de poder y capacidad de decisión, como decía Teresa del Valle, o la ha desmovilizado? Pues, por ejemplo, aquí mismo en Hondarribia tenemos un conflicto, ¿no?, en torno a los alardes, en torno al alarde de Hondarribia. Entonces, aquí yo creo que ha surgido el mito de que las mujeres de Hondarribia son fuertes. Hay una organización, Hondarribiko Emakumea, que dice que no quieren que participen las mujeres en el alarde, ¿no? Sí, eso es. Entonces, el mito del matriarcado, como alimenta esa postura de decir, pues no, ya tenemos el poder, ya estamos en control, y nosotras elegimos no participar. Entonces, ese elegir no participar, ¿por qué impida que otras mujeres que sí quieren participen? Yo creo que lo que está en juego es realmente se está aquí cuestionando toda esta base de los roles y la estructura del sistema de género. ¿Quién es aquí la matriarca? ¿La que queda en casa, la que está en la acera, que espera y aplaude? ¿O más bien este es un espectáculo triste? ¿Qué hacemos a futuro? Haz un balance de la situación actual y qué podemos hacer a futuro con nuestros mitos constitutivos, en muchos casos, de nuestra personalidad cultural, y cómo van a proyectarse y desarrollarse en el futuro en estas sociedades que tú analizas. Yo creo que se está haciendo mucho. Creo que el feminismo, el movimiento feminista de Euskal Herria ha conseguido muchas cosas y lo está haciendo, ¿no? Tenemos las escuelas de empoderamiento, las casas de las mujeres, tenemos la compañía Jaizkibel y el alarde mixto de Irún, pero tenemos más allá muchos otros ejemplos, ¿no? Y yo creo que podemos jugar también con el mito de Mari, el mito de la diosa, que tiene mucho más de ambigüedad que la que aparece en los cuentos o en los libros de Barandiarán incluso, ¿no? Podemos transformar ese mito de una mujer estática, que manda. Podemos encontrar otro mito para la sociedad contemporánea, ¿no? Una sociedad más en términos de igualdad, más diversa, más divertida incluso.
Otra gran antropóloga contemporánea, la norteamericana Cynthia Heller, en su crítica feminista a Marija Gimbutas, ha llegado a decir que las mujeres no necesitamos la leyenda del matriarcado ancestral, ni recuperar el culto a la gran diosa madre para tener esperanza en lograr construir una sociedad igualitaria. En el mejor de los casos, y en su interpretación más benévola, el matriarcado es solo una noble mentira. Pero además puede tener un efecto contrario al buscado, al desmovilizar a las mujeres con el espejismo de que la igualdad ya está conseguida, cuando todavía queda muchísimo por hacer. Casi con toda certeza, ni el matriarcado, ni el matriarcalismo como forma de sociedades dominadas por las mujeres, aunque sea simbólicamente, no han existido nunca en Euskal Herria. Pero también es verdad que la mujer del mundo tradicional vasco ha tenido una posición social más destacada y más respetada que la de sus hermanas de casi toda Europa, sobre todo de las del mundo de cultura mediterránea. Y esto ha ocurrido no solo en los puertos marineros, sino también en los caseríos, que en principio eran ambientes mucho más conservadores. La mujer, en los caseríos tradicionales vascos, no se limitaba a las tareas domésticas y efectivamente asumía muchos trabajos, como la huerta, alimentar al ganado y todas las fases de la labranza del campo, desde la siembra hasta la cosecha, aunque tampoco dominaba al hombre y en el mejor de los casos, ésta llegaba a tener una responsabilidad igualitaria. Muchas veces la mujer controlaba la casa y llevaba la administración de la economía doméstica. Muchas se encargaban de vender la producción agrícola del caserío en la plaza del mercado, de efectuar las compras de abastecimiento y de relacionarse con la autoridad, cosa que hacían en castellano, idioma que a veces casi ninguno de sus respectivos maridos o sobre todo los hijos conocía bien. Una singularidad que revela la extraordinaria importancia de la mujer en los hogares vascos es que en algunos territorios de Euskal Herria, no en todos, la mujer podía heredar y convertirse en propietaria única de todo el caserío. No era lo más frecuente, pero incluso la hija más joven de la familia podía ser elegida como heredera única del caserío, despreciando los derechos del resto de sus hermanos. Aunque la contrapartida era que casi siempre esta elección implicaba que tendría que quedarse a cuidar a sus padres ancianos y estar sometida a ellos. Que la mujer vasca pudiera ser legalmente propietaria del caserío o que firmara los contratos importantes de la casa y la familia en pie de igualdad con su marido, lamentablemente no implicaba casi nunca que estuviera empoderada en la vida pública de los pueblos agrícolas de Baskonia. Todo su poder terminaba cuando se salía del círculo de la casa y la familia.
A nivel popular son los puertos pesqueros vascos donde más frecuentemente se señala que las mujeres vascas tienen un gran poder. Las largas ausencias de los marinos de sus casas habrían provocado que las mujeres tuvieran que hacerse cargo de toda la administración de la familia y que se implicasen también en la gestión de los asuntos públicos del pueblo. La fama de mujeres fuertes y empoderadas en puertos vascos como Bermeo constituye una leyenda dentro de la leyenda. Un mito que algunos hombres asustados de su poder quieren resumir de forma burlesca en la imagen de una mujer mandona y autoritaria que humilla a su marido tratándole de incapaz. Lo cierto es que ese viejo mito popular de una mujer tirana no tenía ningún reflejo en quien ejercía la verdadera representatividad del poder político y la toma de las grandes decisiones públicas de la vida del pueblo, que siempre eran hombres. Siempre hasta ayer mismo. Tras una larga singladura, las dos últimas generaciones de vascas y vascos, aunque algunos lo hagan a regañadientes, han dado un golpe de timón hacia una sociedad más igualitaria. Conseguirlo es la gran revolución pendiente de nuestro siglo. Así llegamos al final de nuestro viaje sin haber podido encontrar evidencias históricas válidas de la existencia del matriarcado vasco, ni en nuestra prehistoria más remota ni en nuestro pasado más reciente. Tampoco hemos sido capaces de hallarlas en el mundo mágico de nuestras leyendas, ni siquiera en la vida cotidiana, en el presente de las mujeres vascas. Puede parecer una paradoja, pero que en el pasado no hayan existido sociedades igualitarias no quiere decir que nos tengamos que resignar a no poder construirlas en el futuro inmediato. Al contrario, debemos hacerlo. La historia no nos condena a la eterna desigualdad entre hombres y mujeres. No estamos determinados por la historia. Por el contrario, los extraordinarios ejemplos de lucha y liberación de las mujeres vascas del pasado nos invitan a superarla para construir un futuro más justo, un futuro de igualdad que debe de empezar aquí y ahora mismo.